¿Hasta qué punto un ser humano deja de ser uno debido a las grandes atrocidades que ha cometido a lo largo de su vida? Una persona en dicha índole parece ya haber reprimido sus emociones hasta formarse en roca sólida, forjada en pura crueldad. Razón por la cual, con este tipo de personas se tiene el gran cuestionamiento de hasta qué punto una persona puede hacer sufrir a alguien más solo por gusto. El infierno existe en la tierra, y lo sabemos. La estudiante japonesa Junko Furuta, el 25 de noviembre de 1988, dejaría de conocer la vida tal y como era, solo para conocer en carne propia el infierno. Junko Furuta fue una joven de 17 años que vivía en Tokio y llevaba la más típica vida de un adolescente de su edad que habitaba en esa ciudad. Tenía dos hermanos, uno menor y otro mayor. Iba en tercer grado de la escuela secundaria de Yashu Minami y tenía un trabajo a tiempo parcial en una fábrica de plásticos. Se trataba de una chica hermosa, simpática y muy cautivadora, lo cual solía llamar mucho la atención en donde estuviese. En esos momentos se encontraba ahorrando para hacer un viaje luego de su graduación. La joven Junko parecía vislumbrar un futuro brillante, pero por aquellos tiempos, Japón estaba demasiado hundida en la criminalidad y control de los grupos delictivos activos en diferentes partes del país, siendo el principal de estos la gigantesca organización de la Yakuza. Y aunque esto no parecía impedimento como para que la joven no pudiese vivir una buena vida, el destino le tenía otros terribles planes. En ese entonces, en la clase de Junko, asistía Hiroshi Miyano, un joven de 18 años de carácter violento y agresivo, perteneciente a la clase más baja de la Yakuza. Hiroshi sentía una gran atracción hacia Junko, y así fue como en un momento dado, el chico decidió declarar sus sentimientos a Junko, quien, a pesar de conocer quién era y lo que hacía, lo rechazó. El joven desde ese momento le guardaría un gran rencor a Junko, por lo que, un día, le comentó a su cuadrilla de jóvenes delincuentes acerca de ella. Dicha cuadrilla estaba compuesta por otros 3 miembros de la Yakuza, Joe Ogura, Watanabe Yayushi y Shinji Minato, todos menores de 18 años, a excepción de Miyano. Anteriormente, el grupo ya había realizado actividades delictivas en grupo, tales como violaciones, secuestros y extorsiones. Todos los chicos tenían un estatus conflictivo, agresivo y violento, al punto de que los padres de cada uno de ellos les tenían bastante miedo. Meses después del rechazo, un 25 de noviembre de 1988, Hiroshi y Shinji deambulaban por Misato con la intención de robar y violar a las mujeres locales, y cerca de las 8:30 p.m. vieron a Furuta yendo en bicicleta a su casa después de que ella terminase su turno de trabajo de medio tiempo. Bajo las órdenes de Miyano, Minato pateó a Furuta de su bicicleta e inmediatamente le robó la bicicleta y huyó de la escena. Miyano, bajo el pretexto de que era pura coincidencia que hubiese presenciado dicho ataque, se acercó a Furuta y ofreció llevarla a su casa a salvo. Furuta terminó aceptando esta oferta, sin saber que Miyano le estaba llevando a un almacén cercano, donde cerca de dicho sitio, Hiroshi le reveló sus conexiones con la Yakuza e inmediatamente amenazó con matarla si no la seguía. Así fue como la llevó dentro del almacén y abusó de ella sexualmente. Poco después, abusó de ella nuevamente en un hotel cercano. Desde el hotel, Miyano llamó a Shinji y a sus otros amigos, y así fue como ejecutaron una violación grupal. Poco después, Ogura le pidió a Miyano que la mantuviese cautiva para permitir que numerosos hombres abusaran sexualmente de ella. Los adolescentes así fue como llevaron a Junko a la casa de padres de Shinji. Poco después, el 27 de noviembre, Hiroshi obligó a Junko a llamar a sus padres para informar que se había marchado de su casa por voluntad propia junto a un amigo y que no se preocuparan, que no ocurría ningún peligro, además de evitar que la investigación iniciada debido a su desaparición fuese cesada. Dicha llamada entorpeció la investigación apenas iniciada, y sumada a la enorme influencia de la Yakuza y el terror que fundaba bajo distintos mecanismos, impidió resolver el crimen. Después de esto, Junko fue obligada a fingir ser la novia de Shinji cuando sus padres estaban presentes, pero la manera de actuar de Junko impedía que esto fuese creíble, llegando incluso a pedirles ayuda, los cuales nunca accedieron a ayudarla por temor a su propio hijo. Y así fue como, desde este momento, lo peor de todo daría inicio. Furuta así fue como pasaría 44 días cautiva, tiempo durante el cual fue violada por los principales autores del crimen y otras personas, al igual de ser golpeada y sometida a distintas formas de humillación. Junko sufrió repetidas sesiones de sodomía y violencia sexual hasta que sangrara.
llegando incluso a ser colgada desnuda del techo por las muñecas y ser utilizada como saco de boxeo por los chicos. La misma era amordazada y golpeada con mancuernas, quemada con cigarrillos y velas. Se le habían insertado bombillas, tijeras, barras de hierro e incluso fuegos artificiales en la vagina, cosa que provocó graves quemaduras y roturas de órganos internos. También varios amigos y otros miembros de la Yakuza fueron invitados por Hiroshi a golpearla y a practicar orgías. Y así fue como siempre estaba completamente atada y desnuda, estando sin comer nada durante varios días, y cuando llegaba su comida, le obligaban a comer cucarachas y a beber su propia orina. Le habían echado cera caliente en los párpados, le habían clavado agujas en los pechos y le habían arrancado los pezones con pinzas. Pero cuando los agresores empezaron a lanzarle pesas de hierro al pecho, perdió el control de la vejiga y el intestino. Y, asombrosa y monstruosamente, en total, se calcula que la adolescente sufrió más de 400 violaciones perpetradas por diferentes hombres y que al menos unas 100 personas asistieron a presenciar las sesiones de tortura. Como consecuencia de los golpes en la cabeza, la joven ya sufría convulsiones extremas. Pero antes de esto, y poco antes de empezar a perder movilidad del cuerpo, se cree que Junko intentó llamar a la policía, pero finalmente fue descubierta rápida e inmediatamente, lo que provocó que fuese castigada, siendo prendida con fuego en las piernas y causándole quemaduras de segundo grado. Y así fue como, al cabo de 20 días, Junko ya había perdido la capacidad de movimiento al no poder usar las manos, cuyos huesos, después de que estos mismos fuesen aplastados a pisotones. Y en 44 días, su aspecto se había desvanecido, deteriorándose entre la hinchazón, la piel tostada, el pus, las ampollas y las úlceras debidas a las infecciones. Junko ya tenía una apariencia desfigurada, y la chica para ese momento ya había empezado a desprender un fuerte y mal olor, lo que hizo que los chicos perdieran el interés por ella sexualmente y buscaran a su siguiente víctima, una chica de 19 años que volvía a casa del trabajo, la cual, a diferencia de Junko, sí fue liberada. El final de la desgracia, el 4 de enero de 1989, cuando uno de sus secuestradores, Miyano, perdiera un juego de Mahjong, el cual se molestaría demasiado y por esto decidiría descargar su furia en Furuta. Acompañado por el resto de la banda, la prendieron fuego desde sus extremidades, causándole, finalmente, su muerte. Estúpidamente impactados, decidieron poner su cadáver en un bidón, el cual llenarían de cemento y abandonarían en un barrio de Kioto, en Tokio. El 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y Yo Ogura fueron arrestados por la violación de una mujer de 19 años que habían secuestrado en diciembre. El 29 de marzo, 2 agentes de la policía fueron a interrogarlos, ya que se había encontrado ropa interior femenina en sus direcciones. Durante el interrogatorio, ambos delincuentes fueron cortados en comunicación, lo que logró que uno de los oficiales llevara a Miyano a creer que la policía estaba al tanto del asesinato cometido por él. Pensando que Yo Ogura había confesado los crímenes contra Furuta, Miyano le dijo a la policía dónde encontrar su cuerpo. La policía quedó inicialmente perpleja por la confesión, ya que se referían a otro caso de asesinato, y así fue como gracias a esto, la policía encontró el tonel que contenía el cuerpo de Furuta al día siguiente. Pero debido a la desfiguración de su cuerpo, solo logró ser identificada a través de sus huellas dactilares. El 1 de abril de 1989, Yo Ogura fue arrestado por una agresión sexual por separado y posteriormente arrestado de nuevo por el asesinato de Furuta. Y a esto le siguió la detención de Watanabe y Minato. Su juicio fue un total escándalo, e incluso hasta el día de hoy. Al principio se había decidido ocultar la identidad de cada uno debido a su poca edad y a las leyes establecidas en Japón en ese entonces. Pero una revista japonesa logró conseguir sus identidades y revelarlas al público, ya que según los editores, debido a la atrocidad de dicho crimen, los perpetradores merecían ser juzgados como adultos, lo cual les quitaba el derecho a su anonimato. Desgraciadamente, los 4 muchachos se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultarían en la muerte, en lugar de asesinato. Y así fue como, en julio de 1990, el tribunal condenó a Hiroshi Miyano, el presunto líder del crimen, a 20 años de prisión. Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, fue resentenciado, de nuevo, de 5 a 9 años. Los padres de Minato no fueron acusados, por lo que los padres de Furuta estaban tan consternados por las sentencias recibidas a los asesinos de su hija que ganaron una demanda civil contra los padres de Nobuharu, cuyo hogar se había usado para cometer los crímenes.
Yayushi, quien originalmente fue sentenciado de 3 a 4 años de prisión, recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años, y finalmente por su participación en el crimen, Joe Ogura estuvo 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Se sabe que los 4 siguen siendo delincuentes y que han sido metidos a la cárcel en diversas ocasiones. También se sabe que, durante el juicio, después de escuchar los detalles de la brutal violación y tortura, un espectador que se encontraba en la sala se desmayó. La madre de Furuta también tuvo un colapso mental, lo que le requirió tratamiento psiquiátrico. Y así fue como 4 de las peores escorias en la tierra se salieron con la suya, debido al mal sistema de leyes que se tenía en ese entonces en Japón. Sus sentencias siguen dando de qué hablar hasta el día de hoy.